Pues como siempre hago la recomendación, ¿no? Siempre les recomiendo que si tienen un papelito por allí, un lápiz, que se apunten, para que de ahí ustedes puedan sacar sus más textos, más bases, de lo que hablaremos hoy. Miren, no sé si alcanzan a ver una vara que tiene allí muchos números. ¿Sí la alcanzan a ver? Pues no sé si saben la raíz cuadrada o no, pero ahorita les voy a preguntar a cada uno. De la raíz cuadrada, hermanos. Así que si saben matemáticas, pues vaya listando su calculadora mental. No, mire, más después vamos a tomar cartas en el asunto con esa vara. Yo creo que mi hermano Rosendo conoce esa vara de Maqueas. Bueno, José Luis algunos, creo que, pero estamos familiarizados algunos con ellos, pero más al rato se los muestro cómo va a funcionar. Y pues le pedí ayuda a mi hermano James y también a Angélica, porque pues son bien buenos para las matemáticas. Eso sí se mide. Pero más adelantito, hermanos, gracias a Dios que tenemos aquí un tiempo más, hermanos, en este día. Gracias a Dios. Y gracias a Dios que nos toca pues, reposar, hermanos. A mí se me sale el corazón, lo vuelvo a decir cada vez que estoy aquí, hermanos. Empieza a palpitar bien recio, la sangre corre bien recio, hermanos, porque aunque sus rostros ya son familiarizados, de todos modos, la iglesia de Dios siempre desea un buen alimento, hermanos, un buen platón, y Dios nos ayude a entender, hermanos, lo que vamos a leer. Mire, de una vez le voy a decir el título. Ahí usted saque sus conclusiones, pero mire, el título se titula 10 pies o 6 codos y un palo. Ahí usted vaya echando matemáticas para que vean. Y se las digo con tiempo para que vayan contando así con un abaco si es posible. Pasa a vosotros, hermanos, no sé si se lo ve al principio. 10 pies o 6 codos y un palo. ¿Cuánto es un codo? De aquí a aquí, ¿verdad? Y un palmo es así, como una cuarta. Unos tienen la mano más larga, otros más cortita, o como yo, como enanito, ¿va? Pero miren, sí. Bueno, ¿están listos para despegar, hermanos? ¿Están listos para viajar por la Biblia? Mire, vaya a la primera carta de Juan. A la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6. Y quiero introducirme por ahí primeramente con esta cita bíblica para abrir mentes, corazones. Creo que hasta la niña que tiene, el niño tiene una Betty también va a echar cálculos. Si lo tienen, si llegaron ahí, hermanos, miren. Capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan, o de Juan el apóstol, en el versículo 4 al versículo 6, dice: hijitos, ¿ustedes son de qué? De Dios. ¿Y qué dice, hermanos? ¿A quién? ¿Por qué lo decimos? Porque el que está en nosotros es ¿qué? Mayor que el que está en el mundo. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Y lo dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Dice el 6: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué dice, hermanos? El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos que, hermanos, o sea que nosotros nos damos cuenta al momento que hay un espíritu de error o un espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocemos la verdad y porque el que está dentro de nosotros es más grande, es mayor que el que está donde, hermanos, en el mundo. En cierta ocasión, hermanos, por allí un pastor de ovejas pastoreaba sus ovejas en una área muy densa de mucha vegetación.
Había bastante vegetación en ese lugar y cada día, hermanos, salía a pastorear sus ovejas a ese lugar. En el rumbo que tomó, por allí, siempre tomaba el mismo lugar, siempre se dirigía hacia el mismo lugar, en la densa vegetación que había, pero ese día le tocó escuchar un sonido muy raro, diferente al de sus ovejas. Y puso oído, porque el rebaño era grande y este pastor pues sabía, o sea, conocía el área y conocía bien su trabajo, y oyó algo que no concordaba con el ruido que hacen o el bramido que hacen las ovejas. Y la curiosidad le ganó, hermano, se quedó preocupado y se asomó entre la vegetación, y lo que se encontró fue un cachorro de león. ¿Sí conocen los leones serranos, los leones de la sierra? No estoy hablando de los leones de la selva. Es como un gato gigante, hermanos, que está grande, y pues es también peligroso, crece bastante una altura regular. Entonces no le va a querer ver una melena, es un león serrano grande. Entonces pues decidió, al verlo, pensó que su mamá leona lo había dejado por ahí, lo dejó y pensó, dijo, recogerlo a su casa y criarlo con el rebaño de las ovejas. Y día tras día lo alimentaba y con leche de las ovejas, y lo metía al guardaganado, como se le llame, a la parte donde guardan las ovejas, al establo. Y el león seguía creciendo y creciendo y creciendo, y llegó a tomar forma de un joven león hasta una forma de ya un león adulto. Pero le preocupó algo al pastor. ¿Qué cree que le preocupó, hermanos? Las ovejas. ¿Qué creen ustedes? Nos vamos todos así como que se fuera a comer todas las ovejas. No, lo que le preocupó al pastor es que tenía un comportamiento igual al de las ovejas. Aprendió de ahí. Entonces creció y se hizo adulto. Entonces pues salían a pastorear, y el león serrano iba con las ovejas ahí y tenía el mismo comportamiento que las ovejas. Y cada vez que las ovejas se asustaban, también él corría. Dice el pastor, ¿cómo? Yo pensé que al asustarse las ovejas iba a ser una posición de guardia, o estar alerta, o voltear, o qué sé yo. Bueno, se la dejó pasar, dije, pues le siguió. Al siguiente día hizo lo mismo, y al siguiente día, las ovejas, ya ve que también pues tienen su sexto sentido, ¿verdad? O sea, paran sus orejitas y se quedan muy seriecitas, y nomás pegan un bramido y patitas, ¿para qué las quiero? Pues lo mismo hacía León. ¡Wow! Y si las ovejas iban a tomar agua, él también iba a tomar agua con las ovejas. Y el pastor se le quedó viendo, el pastor de las ovejas lo miraba con detalle. ¿Y qué trae? Su propio instinto por dentro debe de ser letal, debe de ser aguzadizo, o sea, estar a la expectativa. Hace falta que yo lo esté cuidando también a Bueno, ¿qué cree? Una de esas veces que se fueron todas a tomar agua, estaba el león también tomando agua, y se asustó con el reflejo. ¡Wow! Se asustó y pegó un bolido y a correr. Se ¿cómo se dice? Se perdió entre la vegetación y las ovejas tras él. Ay, dije, ¿por qué se asustó y lo tuvo observando? Y cada vez que iba a tomar agua, con el reflejo del agua, se asustaba. El pastor tenía mucha paciencia. Con el comportamiento de ese león.
ya joven y adulto, y lo siguió en el rebaño. Entonces ese comportamiento lo llevó a que este pastor le pusiera más atención. Dijo, pero ¿cómo? Si era un leoncito, ya a esta edad que tiene era para que sacara la casta. Ay. En el trayecto de la plática, ¿qué factores notó usted en el león, hermanos? ¿Qué factores tenía en su contra este león? Miedo. ¿Qué más, hermanos? Sí, pues el miedo es parte del comportamiento. No sabía cómo se veía. ¿Mande? No sabía cómo se veía. O sea, No se conocía. Y luego no defendía las ovejas, ¿no? También. Sí, no tenía un comportamiento de león, otro. Se llenaba de pavor, hermanos, este león con su propio reflejo, con su propia naturaleza, como se veía, ¿verdad? O sea, en una de esas veces, hermanos, se volteó a ver el agua, se quedó viendo y del susto soltó un rugido. Pues más se asustó, hermanos. Y salen todos a perderse. Se asustaba por todo. Tenía en su mente algo grande que no podía dominar. Tenía 10 pies, 6 codos y un palo. Se dio cuenta, hermanos, después de unos días, el pastor se dio cuenta de que ese gatito mimado que creció entre las ovejas empezó a brotarle de entre los poros ese potencial. Porque después ya rugía y iba a tomar agua, ya no corría. Dice Juan que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Sí me explico? ¿Sí sabe para dónde vamos? En veces pasamos por alto o ignoramos que el que está en nosotros, en cualquier adversidad o en cualquier momento, en cualquier cosa, es más grande que el que está en el mundo. O sea, nosotros tenemos que percibir que nosotros mismos Dios nos ha dado un potencial para no intimidarnos, para no asustarnos, para no acobardarnos y poder tarde que temprano, hermanos, no correr, no asustarnos, no escondernos y poder sacar ese potencial que Dios nos ha dado. Timoteo dice en una de sus cartas, dice, bueno, el apóstol Pablo, en una de las cartas de Timoteo dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? ¿Sino de qué? De poder y dominio propio. ¿Por qué nos asustamos, hermanos? Aunque el miedo es muy común. Vamos a ir a Números, capítulo 13. Del 1 al 33, que no los vamos a leer todos, a ver si los podemos resumir. ¿Están ahí, hermanos? Esta parte es una historia, hermanos, de hechos, algo histórico pero verídico, no como el león.
que les acabo de presentar ahorita, y que, hermanos, salud. Y vamos a ver, hermanos, esta historia. Creo que todas la sabemos en esta parte, porque era en los tiempos de Moisés, hermanos. Y vamos a ver por qué no pudieron disfrutar aquella tierra que se dice coloquialmente que fluía leche y miel. Del versículo 2, 3 y 4, por órdenes del Creador, ¿a quién le ordena? A Moisés que tome un príncipe de cada tribu. ¿Y cuántas tribus eran? 12. ¿Y cuántos príncipes tenían que tomar? 12. Ok, ¿para qué, hermanos? ¿Para que fueran a dónde? A reconocer aquellas tierras, según el capítulo 7 al 16, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, en el 29 al 34 resultó, hermanos, que encontraron que, hermanos, allí en ese versículo 29 al 34, cuando fueron a ver las tierras aquellas, a explorarlas, duraron 40 días, hermanos, con esta misión. ¿Qué fue lo que encontraron ahí, hermanos? Gigantes, ¿verdad? Eran gigantes. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Saben qué? Están tan grandotes que nosotros nos sentimos como que en nuestro léxico actual nosotros podemos decir como chapulines. Así. No creo que langostas esas de la mar, hermano, no. Porque ya todo el mundo anda comiendo langostas también, cuando saben que esas no son las langostas. No agarren de donde no hay, hermanos. Miren, eran chapulincitos. Nosotros los conocemos por chapulincitos. Y por el gran terror, por el gran miedo que sentían, ¿qué creen que dijeron? No podemos. Son gigantes. Eso dijeron ellos. Pero entre esos 12, ¿quién iba, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Uno. Caleb, exacto. Con 40 añotes tenía Caleb ahí. Ok. Y dijo Caleb, como siempre, lleno de valentía, o sea, lleno de muchas veces, mucho potencial tenía Caleb. Dijo, ¿sabe quién les dijo? Cállense. Casi les decía, parecen niñitas. Les dijo, cállense. Vamos por ellos. Vamos. Vamos a tomar de lo que está allá enfrente, vamos. Vamos a poder con ellos. ¿Qué espíritu tenía aquel Caleb tan lleno de valentía, hermanos? Según el versículo 31 y el versículo siguiente. Con 40 años aquel Caleb, y con un espíritu lleno de valentía, y dice, ¿saben qué? Vamos a tomar lo que ya es de nosotros. ¿Y sabe qué? No quisieron más. En el capítulo 14, en el versículo 1, en el primer versículo, ¿qué cree que pasó? De tan grande que era el pánico por haberles dicho que se encontraron aquella tierra que fluye leche y miel. Lloraron, y ¿qué más hicieron? Gritaron, histéricos, hermanos. Se llenaron de pavor. Gritaban, espantados, aterrados. Pero aquellos dos valientes, hermanos, como dijo, ya sabes sus nombres, van en el versículo 6 al versículo 9, dijeron, no sean rebeldes. ¿A quién? Al Creador. No sean rebeldes, para empezar. Estos, dijo, no sean miedosos. Vamos por ellos, por esos grandulones, vamos.
¿Y sabe qué dijeron? Estos son pizza cake. Son pan comido. ¿Sí dijeron, hermanos, ahí en el versículo 9? ¿A poco no? Es que me estoy también queriendo que me interpreten, ¿verdad? Pero miren, ¿ellos sabían del amparo de Dios o no, hermanos? Estos dos hombres. ¿Sabían de su protección o no? ¿Y la iglesia de Dios sabe o no? Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo a veces? Nos alcanza el miedo algunas veces. ¿Y sabe qué les andaba pasando a estos dos hombres? Por haberles predicado, por haberles dicho esto. Casi los andaban, ¿qué, hermanos? Fíjese lo que hace el miedo, lo que hace la timidez, cuando hay temor, cuando hay histeria, cuando hay pánico. Casi los agarran a pedradones, hermanos, como dicen coloquialmente allí. ¿Por qué creen, hermanos? Por el puritito miedo. Por eso nada más. Y por la rebeldía. Y por la rebeldía que había en ellos, hermanos. Por el pánico que había en ellos. Por causa de sus propios gigantes. Eran sus propios gigantes, hermanos. Eran los mismos suyos gigantes de ellos. Ya tenían más gigantes los que cargaban ellos. Y los que estaban allí delante, los hijos de Anac. En la vida real hay gigantes, tenemos gigantes propios, hermanos. Sí. No nos dejan avanzar, no nos dejan explotar nuestra mente a lo que podamos pensar a Dios, que esto que ha convulsionado nuestras vidas puede ser disipado, truncado, desaparecido. Pero dice en el capítulo 14, versículo 1, que lloraron, hermanos, y gritaron. Y todos llegamos a la conclusión, ¿por qué? ¿Que no había de hombres valientes? ¿Que no habían pasado ya por muchas? ¿Que Dios no les había demostrado el poder tan grande? Estos dos hombres, hermanos, fíjese, nada más dos hombres, y claro, Moisés, no se conturbaron, estaban listos. Tenían que lidiar, fíjese. Moisés tenía que lidiar con los gigantes de cada uno de ellos. Y luego todavía tenían que lidiar con los gigantes literales. Es pesado, hermanos. Es pesadísimo, que hasta le dijo a Dios, pues que yo los parí o qué. Hazte cargo de ellos. Y por esa razón, mire, déjeme decirle que por esa razón, por la rebeldía y por el miedo, hermanos, que ellos tenían, y por esos gigantes, ¿sabe qué pasó? No entraron. ¿A dónde, hermanos? A la tierra prometida. Y nosotros no andamos muy lejos, iglesia, incluyéndome a mí en primera fila. Si yo me dejo dominar por mi propio gigante, en vez de rugir como un león, ando maullando, pues entonces voy de acuerdo que somos frágiles, hermanos, pero tenemos que sacar eso que hemos aprendido de Dios. No entraron a la tierra prometida, y de los 20 años para abajo fueron quedando en el desierto. ¿De cuántos años?
De 20 años para abajo, hermanos. Excepto Josué y Caleb. ¿Por qué no entraron de 20 años? Digo, 20 años para arriba, perdón, me equivoqué. De 20 años para arriba. Fueron quedando en el desierto. ¿Por qué de 20 años? ¿Por qué? Pregúntese. Y por esta razón los hizo caminar Dios, ¿cuántos años? 40 años, hermanos, porque les contó un día por año, porque 40 días estuvieron merodeando la tierra, dudando si le entramos o no le entramos, y cómo la ven, y esto, que lo otro. Y dijo, así porque 40 días duraron incursionándose allí para ver qué había. Un día por año les voy a dar, porque duraron 40 días reconociendo la tierra. Y por esa razón les dio, según el versículo 29 al 34, por esa razón les dio esa parte, hermanos. De los 20 hacia arriba fueron quedando en el desierto, y 40 añitos nada más de sentencia, caminando de allá para acá y para allá. Nómadas. ¿Sí sabe qué es un nómada? Sí. No tenían un lugar estable, hermanos. Y en vez de nuestro espíritu no descansa, no está estable, se nos vienen muchas cosas a la cabeza, un tumulto de cosas, que de veras quedamos así en shock y decimos, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo se llamó el título, hermanos? ¿Se llama el título? 10 pies. 10 pies, 6 codos y un palmo. Vamos a Lucas capítulo 14. El Evangelio de San Lucas. Capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, el versículo 15 al 24. Dice el versículo 15: y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa le dijo, ¿qué dice, hermanos? En el reino de los cielos, en el reino de Dios, hablando a lo futuro. Entonces ya viene el sermón de nuestro Señor Jesucristo aquí, en las palabras y en los escritos de Lucas, el amado, el médico amado. Entonces, dice, él entonces le dijo, un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, vengan, que ya está aquí, hermanos, preparado. Y comenzaron todos a una, ¿qué, hermanos? Aquí es donde empieza los excuse me, como luego dicen por allá. Empiezan los excuse me. El primero que dijo, hermanos, he comprado una hacienda y necesito salir a verla, te ruego que me des, ¿por qué? Por excusado. Según la versión que usted tenga. La versión que tiene nuestra hermana Estela explica también muy bien, y la que tienen nuestros hermanos ahí. Y dice el versículo 19, y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a ¿qué? Los tengo que estrenar, tengo que ver cómo funcionan. Ruégote que me des, ¿por qué? Por excusados. El versículo 20 dice, y el otro dijo, acabo de contraer nupcias, necesito tener la luna de miel. Así no dice, pero dice, acabo de casarme y por tanto, ¿saben qué? No cuenten conmigo.
Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, tráelos a como de lugares más, para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados, y en mí se prenden los focos rojos, hermanos, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados van a disfrutar, conforme al versículo 15, gustarán mi cena. Todos sabemos que se acerca un evento, hermanos. ¿Cómo se llama? Las bodas del Cordero. Pero en la liturgia de nosotros, la cena del Señor es una fiesta que viene. ¿Quieren participar todos, hermanos? Amén. ¿Sí? ¿Quieren que su corazón pase de sangre a 1000 por hora cuando esté disfrutando de esos emblemas? ¿Qué vimos, hermanos, a futuro en esta, como aviso en esta parábola, hermanos? 1. ¿Qué, hermanos? Ser sincero, sinceros conmigo, no hay problema. Yo aguanto. 1. Rebeldía. 2. Excusas. ¿Qué más, hermanos? 3. ¿Qué más? En el versículo 21, ¿qué dice, hermanos? Enojo, disgusto, ¿de quién? De Dios. ¿Sí podemos ¿cómo se dice? ¿Digerir eso, hermanos? ¿Sí? Sí. Por no ver qué, hermanos. ¿Por qué se enojó el Señor? Por no ver que la asistencia que debía estar en aquella fiesta futura. ¿Qué más, hermanos? 4. ¿Qué notó en aquellos que presentaban excusas? Todos eran como amigos o tenían, ajá. Como que se te pasaban el papelito por acá, por abajo de agua, no vayas. No. Había lo que existía en el león, hermanos. Miedo. Lidiaban con sus propios gigantes. Los tenían dominados, hermanos. Había tantas excusas que se estaban ya dominados, lo podemos dar en un recuadro así. Y Julio mandó y mandó y mandó. Pero los otros que sí tenían excusas ahí estaban y los llenaron con puros de esos. Con pobres, con mancos, con cojos y con ciegos, hermanos. Creo que quiero entender bien que ellos no se resistieron. Ellos tenían 10 pies, 6 codos y ¿qué, hermanos? Un palmo. Mateo 22. Desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y respondió Jesús, se les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas. ¿A quién, hermanos? A su hijo, y envió a sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron, ¿qué, hermanos? Ir. Y volvió a enviar a otros siervos diciendo: díganles a los llamados: he aquí mi comida, he aparejado, está listo todo. Nomás tienes que ir. No es de traje, ya está todo listo. Miren, he aparejado mis toros sin animales engordados, son muertos, y todo está que ya, hermanos, prevenido. Solamente aceptan la invitación. No es de traje, miren, nomás siéntense. Los vamos a atender bien. ¿Quién era el anfitrión, hermanos? Aquí. Dios. Señor Jesucristo, Dios.
Dice, y otros tomando sus siervos los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, ¿qué cree que pasó? Se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: las bodas a la verdad ya están listas, mas los que eran llamados, yo no me quiero encontrar en un cuadro como este. Ir pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuanto hallaren. Y saliendo los siervos de los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, ¿qué, hermanos? Malos y buenos, vénganse también ustedes. Y las bodas fueron llenas de convidados. Por asistencia no vamos a parar. Y el 11 dice, y entró el rey para ver los convidados. Cuidado. ¿Qué pasó allí, hermanos? ¿Alguien estaba allí que no traía su vestido y ni la invitación? Nótese bien el 12 y le dijo, ¿qué le dice a él, hermanos? Lo trató con decencia, así muy bien, lo trató y dijo amigo. Pero le hace una pregunta: ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo le hiciste para entrar? Aquí, no teniendo que... ¿Qué pasó con él, hermanos? ¿Presentó defensa o no? ¿Y allá en Números presentaron defensa o no? ¿Se fija hasta dónde nos conlleva todo esto, hermanos? Dice que Dios escogió un pueblo celoso, ¿de qué? De buenas obras. Entonces el rey dijo a los que servían, ¿saben qué tienen que hacer? Atarlo de los pies, de las manos, y ¿a dónde lo tienen que aventar, hermanos? ¿A dónde va a ser qué? Y donde hay qué? Oscuridad. Allí, aviéntenlo. Otra vez vuelve a decir el 14, porque muchos son llamados. ¿Por qué en el versículo 12 ese hombre, si le llama un poquito la atención de esa parábola, que no estaba vestido de boda? ¿Qué pasaba en él, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se mantuvo callado, hermanos? ¿Por qué entró en silencio? ¿Por qué no abrió su boca para presentar defensa? ¿Por qué, hermanos? No contestó aquella pregunta que le hicieron. ¿Qué miramos en la mañana que le contestó aquel Caín a Dios? ¿Qué les dijo? ¿Ah, que salió respondón? Sí. Malcriado. Soy igual, mi hermano. Dijo, pues ¿qué piensas que yo ando cuidando a mi hermano, que soy guarura o guardia o qué? Respondón el muchacho malcriado. Pero aquí mire, ni se atrevió a proferir palabra. Calladito. ¿Cuál fue el miedo, hermanos? El temor de guardar el silencio allí. Por lo que le dijeron que lo echaran o porque no traía el vestido, o porque lo iban a echar allá a las tinieblas, donde iba a echar el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué le causaría más pánico, hermano? ¿Por qué su silencio tan grande? Note el versículo 5, hermanos. A ver si esto le dice algo. Note el versículo 5. ¿Alguien me lo puede leer en voz alta, por favor? La versión de mi hermana está en el versículo 5. Si no, yo lo leo, no hay problema. Dice, pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo y otro a su negocio. Gracias, hermano.
¿Ellos no hicieron qué? No se cuidaron, dice mi versión. Mas ellos no se cuidaron y se fueron. ¿Uno a dónde? ¿Y el otro a dónde? Primero yo, después yo, y el juego del yo va. Primero yo, después yo, y al último yo. ¿Será por eso? ¿O porque tenía 10 pies y tenía 6 codos y un palo? A lo mejor lo traigo aquí. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Estas no son cartas, hermanos, son libros, para que no andemos diciendo primera, segunda. Primer libro de Samuel, como es, hermanos, las cartas están acá, cartas paulinas, paninas, son cartas. ¿Sí lo tiene ahí? El capítulo 17, vamos a leer el versículo 4. Salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba ¿cómo, hermanos? ¿De dónde era? ¿De cuánto era la altura? ¿Y cómo me puede comprobar? Con esa vara que tenía 10 pies. Es por eso que quiero utilizar a James y a Angélica con las multiplicaciones. Son fórmulas, hermanos, así como la raíz cuadrada. No se crea. Miren, espérame tantito, no se van a ir. Miren, yo creo que todos conocen esta vara. Esta vara la usamos en la construcción. Estas no son pulgadas, los negros, no son pulgadas, son 10, tens. ¿Ya? Entonces ya los rojos, pues son pies. ¿Sí? Miren. Le voy a pedir a James que venga y me ayude. Mira, aquí está aquí abajito, James. ¿Sí sabe dónde está el 10? ¿Sí lo alcanza a mirar? Sí. Donde está el tape rojo. ¿Y sí mira dónde está James? Saúl tenía, dicen que era guapetón Saúl, de buen parecer, pero tú eres más. Y tenía una altura como la de James. Era alto, hermano, Saúl, el rey Saúl. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Sí, te bien. Yo les dije que me iban a ayudar a predicar, hermano, sobre eso no hay engaño. Entonces, ¿sí se fija dónde está el tape? Sí. Ahí es el 10 pies. ¿Cuánto mides tú, James? 6 pies. 6 pies. 6 y medio. 6 y medio. Ahora, en las sumas y restas y multiplicaciones y todo lo que... Miren, multiplica allí 6 codos. Miren, pulgadas, hermanos. Son 18 pulgadas un codo regular. De aquí del dedo al codo. En los regulares son 18 pulgadas, que viene siendo un pie y medio. Pero no podemos multiplicar un pie o 18 pulgadas, no podemos multiplicar o un pie 6 pulgadas, tenemos que convertirlo en tens. Entonces 6 pies por 1.50, 9 pies. ¿9 pies? Ok. Si estamos bien, hermanos, saca su calculadora. 6 codos por 18 pulgadas, que equivalente entonces 1.50, equivale
es igual a 9 pies. Ahora un palmo, ¿cuánto es? 9.75. O sea, 0.75 equivale a 9 pulgadas. A 9 pulgadas. 0.75 es igual a 9 pulgadas. Entonces, si es o no, 6 por 1.50, ¿verdad? Sí, 1.50. Sí, salió 9. Un 9, ok. Entonces, déjenme les paso el resto. Un palmo equivale a 9 pulgadas. Y 9 pulgadas, miren, en 3 pulgadas es 0.25, en 6 pulgadas es 0.50 y en 9 pulgadas es 0.75. ¿Dónde le da 9.75? Entonces, de donde está James, de los Hurleys, hasta arriba, ¿es bastante la diferencia? Sí. Ahora póngale el casco y toda la armadura, ¿cómo se vería ese gigante? ¿Cuál sería su reacción de usted? ¿O la mía? ¿Lo enfrentaría? No. Me quedo en la casa. ¿Y ese? Gracias, James. ¿La puedes poner en el piso así? A lo largo. Ya vimos que no puede brincar algo así, que no podemos brincar algo así, ¿verdad? Ahora si lo ponemos acostado. Nati, no, James. Gracias, James. Ahora si vemos acostados los 10 pies. Wow, qué poquito. ¿Se fija qué es lo que nos limita en veces? ¿Se fija, hermanos, por qué le estoy predicando esto? No creo que yo me voy en blanco, no. ¿Verdad? Pero me han pasado cosas que me limitan, hermanos. Me limitan a abrir la Biblia, me limitan a leer, me limitan a que mi fe crezca, me limitan a orar, me limitan a asistir a la iglesia, me limitan a tener una buena relación, me limitan a predicar el evangelio. Ese gigante, hermanos, nos tiene asustadísimos. ¿O a cuál gigante le estoy hablando? Ya me cuatrapié. Dice el versículo 8, hermanos: y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogen entre vosotros un hombre que venga contra mí. Dice el 10: y añadió al filisteo: hoy he desafío el campo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. El 11: y oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, ¿qué pasó, hermano? Ya dijimos que Saúl estaba al tamaño de James. ¿Qué pasó con ellos? Se conturbaron y tuvieron miedo. Dice el 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y la tarde y se presentó por ¿cuántos días? 40. ¿Cuántos días duraron para ver aquella tierra, aquellos que mandaron allá a ver la tierra? ¿Cuántos días? ¿Y cuántos días tenían aquí agarrándose con él? 40. ¿Cuántos? Nosotros tenemos 10 pies. ¿Cuántos años tenemos? 40 años en el evangelio. ¿Cuántos años tenemos? 40 años creyendo que tenemos mucha fe. ¿Cuántos años tenemos? 40 años creyendo que hemos hecho lo suficiente. 40 años creemos. ¿Qué, hermanos? 40 años. O 40 días. Ahí fueron 10. No podemos brincar de aquí hasta acá 10 pies. Estos no batallaron 40 años. Este aquí tenía 40 días, contando noches y todo, hermanos, paniqueados. Como dice allá Números capítulo 14, llorando, gritando. Y este que no se cansaba de desafiarlos y desafiarlos, ¿a quién? A los escuadrones de quién? Del Dios viviente.
El 21 dice, porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza, escuadrón contra escuadrón. David dejó sobre sí la carga en mano de que la guardaba en el bagaje y corrió al escuadrón, y llegando que hubo una pregunta para sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, y aquí que el varón que se ponía en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones del filisteo. De los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó quién, hermanos. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia. Y patitas, ¿para qué las quiero? Dice el versículo 32, y dijo David a Saúl, fíjese, un chavalito, no tengan miedo, no se desmayen a causa de este gigante. Tu siervo irá y peleará con ese filisteo. 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor en las ovejas de su padre. Dice, tu siervo. Y venía aquí, hermanos, y un oso. ¿Y estaban chiquitos? No era el león de la historia del principio, hermanos. Este sí eran leones de veras. Dice, y venía contra algún cordero y la manada, y salía tras de otra él, y lo hería y ligábale de su boca, o sea, de que se lo comiera. Y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano en la quijada, y lo hería y lo mataba. ¿Fuese quién? León. ¿Fuese un oso? Tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado ¿a quién? ¿Por qué nos dejamos que nos provoque ese gigantón? Porque más grande es el que está ¿qué? Con nosotros. Híjole. Y dice el versículo 37, o nosotros no somos el ejército del Dios viviente, el escuadrón ese del Dios viviente, o se desestima. Yo no oí ninguna amén. No nos desestimamos, somos valientes, hermanos. Y dice, y anilló David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de mi mano, de este filisteo. ¿Y qué más, hermanos? Y Jehová está con nosotros, hermanos. Dice el versículo 40, tomó su callado en su mano y escogióse ¿cuántas piedras? 5. De un arroyo en su saco pastoril. ¿Y qué hizo? Tu sartero. 5 piedras. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque Jehová, ¿de Jehová qué? No con espíritu ni con qué, sino con qué. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién? Si de Jehová es la guerra, cualquier guerra, no quiero saber cuál. ¿Cuál, hermanos? ¿De quién es suya o de quién? De Dios. Cualquier tipo de cosa que nos haga sentir achicopalados como langostas, Dios es el que se va a encargar de pelear esa batalla. ¿Sí o no, hermanos? Dice el versículo 51, mas corrió David y púsose sobre el filisteo, y tomando la espada, él sacándola de su vaina, matólo y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vinieron a su gigante muerto, ¿qué pasó? ¿Cómo dice la Biblia que tenemos que resistir al diablo? Ayunamos, oramos para que hacerlos también correr. A mí no me pregunten, porque les voy a quedar mal. Vamos a ver esas 5 piedras que se echó, pero nomás utilizó ¿cuántas?
una. Vamos a ver las 4. Samuel capítulo 21 de la segundo libro de Samuel capítulo 21. Dice el versículo 14 en adelante: y sepultaron los huesos de Saúl y los hijos de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Después se aplacó Dios con la guerra. Bien, todo muerto ya el rey Saúl. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 15. Eran férreos enemigos de Israel estos filisteos. Tornaron a hacer guerra a Israel, descendió David a sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. ¿Y qué pasó con David? ¿Por qué se cansó, hermanos? Porque ya estaba viejito, ya estaba grande de edad. ¿Saben que David tenía un gigante muy grande? Así como Moisés, así como Jeremías. ¿Y saben cómo se llamaba el gigante? Bueno, tenemos que ver a Goliat, pero había otro gigante que lo hizo que avanzara más su resistencia. ¿Sí conoce a aquel hijo que quería usurpar el reino de David? ¿Sí sabe? Que quedó enredado entre las hierbas con el cabello. ¿Cómo se llamaba, hermanos? Absalón. Y hasta lo hizo llorar. También ahí donde lloró Jesucristo, en el monte de las Olivas, allí lloró también David. Allí exactamente. ¿Por qué? Porque sufría la persecución de su mismo hijo. Hay otros gigantes más, hermanos, hay muchos. Ya se los nombré hace rato. Pero dice, el versículo 16, en esto, el primer otro gigante de las 4 piedras que fueron guardadas para esto fueron, hermanos, allí están, se dice simbólicamente, el cual era de los hijos del gigante, Esdi, Benob, el cual era de los hijos del gigante, y el peso de su lanza era de 300 ciclos de metal, y tenía allí una nueva espada. ¿Y qué pasó? Trató de herir a David, pero como David estaba cansado, más, dice el versículo 7, mas Absid, hijo de Sarga, lo socorrió e hirió al filisteo y lo mató. Entonces, dice allí, entonces los hombres de David le dijeron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, porque no apagues la lámpara de Israel. Dice el 18, segundo guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibeshai Usatita hirió a Asab, que era de los hijos del gigante. 0 iban 2. El 19, otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, el cual Elán, hijo de Jarak de Betelem, hijo de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un cuyo de telar. Y después hubo otra guerra en la Kelgad, donde hubo un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos y las manos 12 en los pies, 24 en todos, y también era hijo del gigante. Este desafió a Israel y mató luego a Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Y lo que dice el 22, estos 4 se fija que cada quien tiene que luchar su gigantito. Yo no voy a luchar los gigantes de Andrea, ni de Sara, ni de Rebeca. Ya tienen 20 años para arriba. Se fija que ella no.
Cada quien se hace cargo de sus gigantes. ¿Cuál es? No sé, usted sabe cuál es el gigante que trae asolando, ¿no? Jeremías 20, 10, 12. ¿Ya llegaron? O ya se quieren ir, por eso no se ven las hojas de la Biblia, ¿ah? Te cae el mundo. No se crean, hermano, mire. El versículo 10 dice: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciar y denunciaremos. Dice: todos mis amigos miraban sin claudicaría, estaban listos a ver si se rendía Jeremías. Quizás se engañará diciendo: prevaleceremos contra él y tomaremos de él vuestra venganza. Ahí estaban los gigantes de Jeremías. Pero note lo que dice el versículo 11 de Jeremías: mas Jehová está conmigo como ese es mucho más grande que cualquiera de los gigantes que podamos tener, y no prevalecerán. Por tanto, dice: los que me persiguen no tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán ni tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Usted cree que los filisteos no tuvieron esa experiencia también amarga? Jamás se les puede olvidar. Lo mismo le puede suceder a este gigante que domina la tierra del mundo. Usted puede llevar su experiencia, su mal sabor de boca. Este es de los escuadrones, esta mujer, este hombre es de los escuadrones de los ejércitos del Dios viviente. Otra vez le voy a leer lo que dijo Juan el apóstol Juan, en Juan capítulo 4, versículo 4, dice que nosotros somos de Dios y hemos ¿qué? Vencido, hermanos. Hemos vencido ¿qué? A esos 10 pies, a esos 6 codos y a esa ¿qué, hermanos? Ya no tienen ganas de participar, ya se quieren ir. Porque el que está en nosotros, ¿qué dice? Es más grande. Se les olvidó. Mayor. Yo sabía que usted tenía que responder, a la única que está despierta. Pasa a vosotros, hermanos. ¿Cómo se llama la predicación? 10 pies o 6 codos y un palmo. Señal de que ya se quieren ir. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a recibir de pie a nosotros.